El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre es. ¿Cómo debe ser el líder cristiano como esposo? Y si usted abre su Biblia en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2, dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Y cuál es la siguiente frase? Marido de una sola mujer. Quisiera que repitamos esta frase todos juntos. A ver, vamos. 1, 2 y 3. Marido ¿de cuántas dice aquí, perdón? ¿Marido de cuántas mujeres? De una sola mujer. Luego dice: sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Todo eso ya lo hemos estudiado. Apto para enseñar, que gobierne bien su casa. Esa es la otra partecita que vamos a ver en esta noche. Repítalo conmigo: que gobierne bien su casa. Y empecemos con la primera parte. Debe ser marido de una sola mujer. La palabra del Señor dice que un dirigente espiritual de la iglesia debe estar íntimamente relacionado con una sola mujer. Amén. Ser de una sola mujer significa que no ha caído en adulterio, que se ha mantenido puro y fiel a su esposa en su vida conyugal. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser marido de una sola mujer? La palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 14 dice: no cometerás adulterio. La palabra del Señor, cuando dice no cometerás adulterio, esto es una ley que la Biblia nos habla que en el Antiguo Testamento, si un hombre era encontrado cometiendo un acto de adulterio, ese hombre o esa mujer en ese momento debía ser apedreado y debía estar muerto. Tal era esta ley, tan grande, tan tremenda. ¿Por qué? Porque es un pecado que Dios aborrece, porque es un pecado que Dios no quiere que sea practicado entre su pueblo. Levítico 20:10 dice: si uno cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Hermanos, lamentablemente en estos tiempos estamos tomando estas leyes de Dios de una manera muy superficial. Yo escuchaba el otro día que decía un joven: pero si Dios perdona todos los pecados, ¿por qué no me va a perdonar si me separo de mi esposa para casarme con otra mujer? Claro, Dios lo puede perdonar, hermanos. Pero lo que pasa con este jovencito es que no se daba cuenta de las consecuencias que le acarrearía a su vida este acto de inmoralidad. Yo quiero contarles, hermanos, yo conocí un misionero, un siervo del Señor, un hombre que formó a muchos jóvenes y señoritas para que le sirvan a Dios. Era un hombre de Dios. Este hombre vivía en una ciudad, pero como viajaba varias veces y cada viaje lo hacía sin su esposa, en uno de esos viajes conoció a una señorita que seguramente le agradó y se agradaron mutuamente. Llegaron a ser amigos, llegaron a ser novios. Este pastor, misionero, predicador regresó a su ciudad, se separó de su esposa y se fue a vivir en la ciudad donde conoció a esta señorita y se casó con esta señorita.
Y cuando uno hablaba con este pastor decía, pero no hay nada de malo. Decía, si yo me divorcié, porque yo ya no la quiero a mi esposa. Yo quiero a esta otra señora con la que me he casado. Ya ella es mi esposa, ella la amo. Nosotros le hacíamos ver de muchas maneras, pero el hombre no entendió, y no entendió, y no entendió. Pasó 2 años, según él, de felicidad. Nunca había conocido la felicidad con su antigua esposa, sino con esta nueva. Pero a los 2 años de felicidad le dio un paro cardíaco y se murió. ¿Por qué fue cortada la vida de este hombre? ¿Por qué, hermanos? Por la desobediencia. Yo creo que este hombre podía seguir dando mucho para la obra del Señor, pero por tener una aventura, por hacer lo que él quería, él cortó, truncó todo lo que Dios quería hacer con su vida. El adulterio es un pecado en el que se destruye el hombre a sí mismo, destruye a la persona con la que comete el adulterio, destruye a la familia de esa persona y destruye su propia familia. Y si es un líder, destruye no solamente su familia, la familia de esa persona, sino que destruye también al pueblo de Dios. Porque hay mucha gente nueva que no entiende, no lo comprenden, y muchos se apartan por los malos testimonios. Queridos hermanos, cometer adulterio es destruirse a sí mismo. Proverbios 6:32. Yo quisiera que abra su Biblia conmigo, por favor. Proverbios 6:32 al 35. Proverbios 6:32 al 35 dice así: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Le falta sabiduría. No es que, vio una mujer más bonita, más jovencita, con una minifalda, con una blusita escotadita y se deja llevar. Eso es ser falto de entendimiento. Eso es ser falto de sabiduría. Eso es tener cabeza hueca, hermanos. Perdónenme que le diga eso. Pero es así. Es así. Es falto de entendimiento. Aquí lo dice la palabra del Señor. ¿Dónde se le fue la inteligencia? ¿Dónde se le fue la sabiduría? Corrompe su alma el que tal hace. Y en otra versión dice, destruye su alma el que comete adulterio. Heridas y vergüenza hallará. Fíjese, heridas y vergüenza. Mire, la persona que comete adulterio no solamente se destruye, sino que se causa a sí mismo y causa a la otra persona heridas. Le causa a la persona que fue su esposa heridas que son difíciles de sanar, hermanos. Y que muchas personas cometen estas cosas, y creen que no pasa nada. Dicen, sí, me perdona, sí, lo perdonan, pero es muy duro, hermanos. Quedan con heridas. Y fíjese, dice, y su afrenta nunca será borrada. Su afrenta nunca será borrada. ¿Por qué? Porque sí, Dios lo perdona, como perdonó a David. Pero la gente no olvida las cosas que suceden. Por eso dice la palabra del Señor, su afrenta nunca será borrada. Es por eso que uno tiene que cuidarse. A tiempo, hermanos, a tiempo. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Es decir, aunque multiplique los regalos, no querrá perdonar. Es muy difícil, hermanos, poder lograr una restauración de un hogar después de un caso de adulterio. Y mucho peor, hermanos, cuando es un pastor, cuando es un líder, porque no solamente tendrá que buscar la restauración de su hogar, sino la restauración de la iglesia. ¿Cómo queda? Hermanos, yo creo que uno tiene que ponerse a pensar. Antes de cometer algo que le desagrade al Señor, uno tiene que ponerse a pensar. Piensa en Dios, piensa en su familia, piensa en la iglesia. Tenemos que pensar en estas cosas, hermanos.
Y algo muy importante que tenemos que entender: el que se separa de su mujer y se casa con otra ha caído en adulterio. Mateo 5 del 31 al 32, por favor, abra su Biblia. Mateo 5 del 31 al 32. Veamos lo que dice la palabra del Señor. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, déle carta de divorcio. Pero yo os digo, mire, dice, cualquiera que repudie a su mujer, déle carta de divorcio. Pero yo os digo, antes de que sigamos, fíjese bien, Jesús le llama la atención a sus discípulos, porque resulta que en los tiempos de Jesús, todo el mundo, si quería separarse de su mujer, simplemente le daba una carta de divorcio, la repudiaba, la separaba de su lado y le daba una carta de divorcio, y buscaba cualquier pretexto, el más mínimo pretexto, que si no se lleva bien, que si es desordenada, que si no le hace caso, porque de pronto ya se puso gordita, que porque ya le salió una arruga. Por la mínima cosa se podía divorciar, le daba una carta de divorcio, simplemente eso. Jesús le dice: cualquiera que repudie a su mujer, déle carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Jesús está diciendo que el único causal por el cual se puede dar el divorcio es por un caso de infidelidad. No hay más. No hay más. Que le salieron arrugas, que se puso gordita, que ya no tiene las mismas medidas, 90, 60, 90, que se pelea mucho con la suegra, que de pronto no le hace caso. No, nada. No hay pretexto. No hay ningún motivo por el cual se pueda divorciar un hombre de una mujer, a menos que sea por una causa de infidelidad. Si se divorcia por cualquier otra causa, no solo adultera a él, hermanos. Mire, dice que no solo adultera a él, sino que la expone a la mujer para que ella también adultere. Porque si ella está repudiada y se casa con otro, adultera a ella y adultera el que se casa con ella. Marcos 10 del 11 al 12 dice: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio con ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Hermanos, el adulterio es una obra que se da en las personas que han descuidado su relación con Dios y han empezado a ser dominadas por su carne y no por el Espíritu Santo. Cuando se da un descuido en la vida del creyente o del pastor o del líder y deja de orar y deja de leer la Biblia, porque la palabra del Señor dice, hermanos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Si usted guarda la palabra de Dios en su corazón todos los días, si usted todos los días busca la presencia del Señor, si usted todos los días adora a Dios, si usted trata de vivir en el Espíritu y de no vivir en la carne, de llenarse de la presencia del Señor, eso le va a dar fuerzas, hermano, para vencer y decirle no a la tentación. Pero cuando un hombre o una mujer se ha descuidado de buscar a Dios y ya su mente y su corazón no tienen a Dios como la prioridad en su vida, se desencadenan una serie de pecados en el ser humano. Pero esto no es algo que se da de la noche a la mañana. Había una persona que cayó en este pecado de adulterio y decía: por culpa de esa mujer yo caí.
Hermanos, puede ser que esa mujer haya sido una enviada de Satanás, pero no es solo por culpa de esa mujer, él también tenía la culpa. Uno tiene que aprender a reconocer su culpa, porque esto no es algo que se da de la noche a la mañana, esto es un proceso que se va dando a medida que el hombre va dejando de buscar a Dios. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 19, ahí lo dice claramente, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, ¿qué más? Inmundicia, lascivia, bueno, etcétera, etcétera. Ahí viene una serie de pecados que son obra de la carne. Es decir, obra de la carne que se da en un creyente que anda en la carne y no que anda en el espíritu. Si nosotros andamos en el espíritu nos va a dar poder para vencer. Y sigue diciendo la palabra del Señor, cosas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que las practican no heredarán el reino de Dios. Si nosotros practicamos estos pecados, no heredaremos el reino de Dios. Amén. Entonces, quiero darles algunos consejos, no son muchos, solo tengo 3 aquí, para evitar caer en adulterio. ¿Cuántos casados hay aquí, hermanos? Amén. Bueno, ahora va otra pregunta. ¿Cuántos casados felices hay aquí? Ahí ya hay menos amén. ¿Qué pasó? Según esa respuesta, tengo que darle el primer consejo, hermano. Trate de ser feliz con su mujer. Trate de hacer feliz a su esposa. Trate de hacer feliz a su esposo. Amén. Vamos a ver unos cuantos consejitos. Primero, nosotros somos pastores, hermanos. Y yo tengo que hablarles a ustedes como pastores. Evite las consejerías a personas del sexo opuesto en lugares donde puedan estar solos. Y de preferencia, si usted es un hombre y una mujer lo busca pedirle un consejo, de preferencia direcciónela con su esposa para que ella la aconseje. Más, hermanos, más y más casos cada vez se dan. ¿Cómo? Empiezan relaciones a través de pequeñas consejerías. Pero si usted quiere cuidar su vida espiritual, si usted quiere cuidarse como pastor, no dé consejerías a señoritas, a solas. Dé esa consejería con su esposa o mándela para que esa consejería se la dé su esposa y usted coja a los varones. Hay que tener cuidado. Si uno no se cuida, hermanos, entonces uno mismo está buscando caer en la trampa. Segundo consejo: no salga solo con una persona del sexo opuesto que no sea su esposa o su esposo, ni siquiera por asuntos ministeriales. ¿Por qué le digo por asuntos ministeriales? Porque de pronto puede ser que su tesorera sea una mujer y usted es el pastor de una iglesia. Y llega su tesorera y le dice: pastor, vamos a sacar tanto de dinero de la cuenta para comprar las flores de la iglesia. Y como el pastor ya está cerca el domingo, no tiene qué más hacer ahora, se va con la tesorera a sacar la plata. Después del banco le dice: pastor, vámonos a tomar una cola. Se van a tomar una cola y ahí empieza una relación cada vez más cercana y más cercana, hermanos. Si tienen que hacer diligencias de la iglesia, vaya con su esposa. Si quiere ir una señorita, un joven, los que sea que vayan,
pero cuando usted vaya con su esposa, no solito. Ese fue el primer punto que vimos en este tema, el líder cristiano como esposo. El segundo punto que vamos a ver es que el líder cristiano debe ser cabeza del hogar. Amén. ¿Cuántos líderes cabeza hay aquí? ¿Seguro? ¿O la cabeza en su casa de su esposa? Hermanos, definitivamente, Dios puso al hombre como líder en el hogar. Y cada vez más yo veo que se dan problemas, y los problemas que se dan es por la falta de sujeción de muchas mujeres. Pero esa falta de sujeción, yo digo que se da porque el hombre no ha sabido ocupar su lugar. Porque al fin de cuentas el hombre es el líder en la casa. Y el hombre, como hombre, debe enseñarle a su esposa a ocupar su lugar. Dios puso al hombre como líder. Eso significa que debe reflejar, el hombre debe reflejar a Dios en su hogar. Es la autoridad que Dios ha puesto en ese hogar. El hombre debe saber lo que es la diferencia entre privilegio y responsabilidad. Realmente es fuerte esta parte para los hombres, y a veces los entiendo, porque es mucha responsabilidad la que Dios le ha delegado al hombre como cabeza del hogar. Es mucha la responsabilidad. Una de sus responsabilidades, antes de querer gozar de los privilegios, es que debe amar a su mujer. Amar. Y ese amar implica cultivar el amor. Yo no creo que una mujer se resista a someterse a un hombre que la ama, que le demuestra que la ama. Pero usted quiere cultivar el amor en su esposa, usted quiere cultivar el amor en su hogar, tiene que esforzarse un poquito. Y la palabra del Señor dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y en eso está el amar, en demostrar que ama. Y ese demostrar conlleva muchas cosas. Otra de las responsabilidades es que debe ser tierno. Si es cabeza, tiene que ordenar en su casa, tiene que liderar en su casa, pero es líder, pero a la vez es tierno con su esposa y con sus hijos. Y en tercer lugar, debe proveer lo necesario para el hogar. Qué responsabilidad tan grande, ¿verdad? Yo a veces pienso y digo: Señor, es dura la labor del esposo. Tienen que trabajar para proveer, tienen que proveer amor, tienen que proveer ternura. Bueno, por eso son los líderes. Son los líderes. No espere que su esposa sea la que provea de todo esto. Es usted como hombre. Por lo tanto, tiene que esforzarse, tiene que luchar, tiene que orar y pedirle al Señor que lo ayude. Claro que hay algunas mujeres que trabajamos y ayudamos, pero la responsabilidad principal recae sobre el varón, hermanos. La mujer es su ayuda idónea, su complemento, la que lo ayuda. Pero usted es el responsable de ese hogar. El día que Cristo venga, ¿a quién va a llamar a cuentas primero? Al varón de la casa. Y lo primero por lo que le va a llamar a cuentas es por su casa, por su hogar. El hombre debe ser ejemplo en dedicación, en servicio, en pureza, en fidelidad. Quiere que su esposa sea fiel, usted también debe ser fiel. Algunos hombres dicen: no, es que la fidelidad es solo para las mujeres. Claro, los hombres impíos son eso, no, los cristianos no pasa eso. Pero dicen, la fidelidad, solo la mujer tiene que ser fiel, el verdadero hombre no tiene que ser fiel. ¡Qué mentira! El verdadero hombre es fiel. Esos hombres que no son fieles, esos no son los verdaderos hombres. Tienen que ser ejemplo en fidelidad, en trabajo, en oración. Fíjense bien, hermanos, en oración.
A veces las mujeres tienen que estar llamando a los varones, vamos a orar. Pero ¿quién es el líder? A ver, él. Si el líder es el hombre, entonces ¿quién tiene que llamar a la mujer a orar? El hombre, hermanos. El hombre, esa es su responsabilidad, ese es su privilegio. Eso es lo que usted tiene que hacer. No espere que su esposa lo llame, usted llámela. Usted propicie esos momentos de oración, usted propicie esos momentos de búsqueda de Dios, usted propicie el altar familiar. Eso es responsabilidad del hombre, hermanos. Oración, ejemplo en dar, ejemplo en amar, ejemplos en honestidad. En una ocasión el pueblo de Israel estaba queriendo hacer lo que ellos querían. Estaban yéndose tras unos ídolos, yéndose tras otros ídolos. Pero Dios levanta a un líder. Y ese líder le dice al pueblo de Israel: si ustedes quieren hacer esto, hagan lo que ustedes quieran. Pero quiero que sepan una cosa: mi casa y yo serviremos a Jehová de los ejércitos. Un hombre que dio ejemplo de un buen liderazgo como hombre. En la mañana leía una ilustración que decía: si te mueres en este momento, no tardarían ni 5 días en encontrar un reemplazo para ti en el lugar donde tú estás. Te reemplazarían fácilmente. Y la gente es probable que te olvide fácilmente. No les vas a hacer mucha falta. Pero tu familia, tu esposa, tus hijos no van a encontrar un reemplazo en 5 días. Para tus hijos le harás mucha falta. Porque una cosa es el trabajo y otra cosa es el hogar. En el trabajo lo pueden reemplazar. En el hogar, a los chicos le hace falta su padre, le hace falta su madre. A la esposa le hace falta su esposo. Aprendamos a tener un equilibrio, hermanos, en cuanto al hogar, en cuanto al trabajo y en cuanto al ministerio. No descuidar lo que Dios nos ha dado. Porque de lo primero que Dios nos llamará cuentas cuando estemos delante de Él es de lo que hemos hecho como esposas, o ustedes los varones como esposos, como madres o como padres, y luego como siervos. Amén. Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación continúe llegando hasta sus hogares, puede realizar su depósito en el Banco del Pichincha en la cuenta corriente número 33 74 58 98 04. Agradecemos por su contribución. Tu gracia, porque grande es Él y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy, de lunes a viernes en horarios de oficina, o visitarnos en internet www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.